Buenas tardes, Luis Miguel, ¿qué tal? Pues mira, voy a poner aquí unos remedios caseros y unas hierbecitas de fondo para que quedemos más guapos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, 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 aquí andamos, viviendo. Pues me alegro muchísimo. Y además te veo con buen color, o sea Sí. que estupendo. He Es que visto, he Donosti estado hace, en sí, perdón, Donosti hace un clima tropical. el clima tropical de Navarra. De Donosti, estoy en San En Sebastián. Donosti. Bueno, la verdad es que tenéis mejor clima que los de Burgos, ¿eh? En Burgos tenemos un clima un poco más terrible. Bueno, pues estaba hojeando el libro, el último libro que has escrito, el de la medicina proscrita. ¿Cuántos meses de embarazo has tenido que tener? ¿Cuánto has tenido que soportar? Bueno, eso es un proyecto antiguo. Ya hace tiempo que tenía la idea de escribir en honor y en recuerdo a todos los médicos, a todos los sanadores de todos los tiempos que han trabajado por la salud, no por la farmacia, o menos aún por la farmacia, sino esa idea de volver a recordar a aquellos que han sido marginados, han sido proscritos y a veces incluso han llegado a morir en la hoguera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la idea. En estos tiempos donde tener ideas propias es peligroso, se vuelve a repetir aquello que en la historia de la medicina y la historia de la vida es siempre un círculo repetido, un círculo vicioso, ¿no? Aquel que viene con ideas nuevas es totalmente perseguido, orillado y a veces marginado y en el peor de los casos muere en ese intento. Bueno, estamos llegando ya al esperpento en esta sociedad en la que vivimos, en la que ya no te castigan por venir con ideas nuevas, sino por mantener las viejas, Sí, ¿no? bueno, Porque la gente que sale con la naturopatía o con Saltahidegarda o con remedios de toda la vida, también se les está criminalizando. O sea, ya no puedes respetar ni lo viejo. a mí me gusta decir que, bueno, pues como, igual que un arquitecto, si encuentra un palacio del siglo XV, no se le ocurre derruir un palacio precioso, lo que hace es actualizar, lo que hace es restaurar. Entonces, no derruyamos lo que es la medicina tradicional, sino actualicemos y entonces integremos en ese proceso incluyente con la medicina convencional. La medicina convencional ha avanzado mucho a nivel técnico, a nivel de urgencias, a nivel de aparatos, de imagen, pero verdaderamente la tradición, la medicina tradicional es importante a tener en cuenta y a renovarla y a actualizarla. Para mí es importante recoger lo mejor de la tradición y lo mejor de la innovación. Por supuesto, pero ahora parece que no es la época adecuada y que volvemos a estas épocas donde a la gente se le quemaba. Estamos llevando varios casos de expedientes disciplinarios a médicos y bueno, es un infierno, como dice el periodista Michael Savage, ¿no? El infierno es ese lugar donde no existe ni lógica ni razón. Pues en los colegios de médicos se ha creado el infierno ya, porque no se entiende por qué los médicos no pueden tener esa libertad de ejercicio de prescripción y sobre todo esa complicidad con el paciente para que el paciente elija. Sí, sobre todo por una medicina en presencia. O sea, esta medicina en ausencia que intentan vendernos esa telemedicina no existe, no puede ser. El médico no puede curar, pero el médico en presencia, estando su esencia presente, puede ayudar a recuperar a la persona su guión de vida, Ujú. que muchas veces se manifiesta por los síntomas de la enfermedad. La enfermedad a veces nos habla de lo que no decimos, de lo que no hacemos, de lo que no expresamos. Entonces, bueno, pues la enfermedad es un mensaje simbólico del alma herida y en estos tiempos el alma, no solamente el alma individual, sino el alma social. O podríamos decir, está enfermo el cuerpo social, o sea, no el cuerpo individual. En este momento está muy enfermo el cuerpo social. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Cuidarme a mí y cuidar a las personas de mi entorno. O sea, yo como individuo y yo como familia, yo como amigos, porque además está habiendo una corriente para destruir al individuo, para destruir a la familia, para destruir todo aquello que puede hacernos unir, ¿no? Y el ser humano no vive, el ser humano convive. Y si no convive, se marchita, se seca y muere.
Y entonces Mm. muchas enfermedades aparecen por el aislamiento, por la enfermedad, por el miedo, por el dolor y sobre todo cuando el dolor no es expresado o es vivido en soledad. Sí. Bueno, también yo creo que hay un espacio para la esperanza. Por ejemplo, pues aquí se ve gente que fue maltratada por el sistema, pero luego han sido famosos y reconocidos, ¿no? Entonces, yo creo que estaremos, digo yo, ¿no? Pienso, ante ese momento en el que ahora caeremos unos cuantos, pero luego seremos famosos. Bueno, la medicina natural de todos los tiempos ha sido prescrita durante siglos o durante milenios, ahora está siendo proscrita, ¿eh? Y esperemos que la gente, que el pueblo de bien, que la gente de bien pueda pedir otra vez que sea prescrita, que podamos asistir a una medicina más integrada con la naturaleza y con el ser humano. Eh, la tecnología actual está muy bien, pero cuando la tecnología pasa a ser aparatología y Sí, se olvida del arte, de la medicina y de la presencia del médico, entonces esa medicina deshumanizada es en sí misma enferma. En este momento el sistema sanitario si estuviera en un hospital estaría a punto de entrar en la UBI. sí, probablemente. O formulado ya. A veces huele a formol, ¿no? ¿No crees que a veces entras en una sala de hospital y dices, esto huele a formol ya, esto no hay quien lo no se arregla ya? Antes estaba compartiendo porque estamos revisando historias clínicas desde el punto de vista jurídico de gente que ha fallecido, de gente que se ha vacunado, de gente que ha sido ingresada y veíamos cosas curiosísimas, ¿no? O sea, un asintomático que es PCR positivo, antígeno positivo, anticuerpos negativo y que entra durante 3 días al lado de un moribundo de COVID y sale tan alegre, con 70 años. Dice, qué difícil de explicar esto, ¿no? A la gente, que una enfermedad contagiosa, infecciosa, horroroso, horroroso, falta razonalidad, ¿verdad? Bueno, pues estoy viendo que aquí que has dedicado muchísimo tiempo a muchísima gente. Sí, 22. 22. Algunos no han sido perseguidos, no han sido proscritos, pero sí han sido olvidados, han sido mm, pues, sacados de la corriente normal, ¿no? De la corriente de la medicina. Y entonces, bueno, pues es renombrar, respetar, reconocer y recordar de dónde venimos porque es la mejor manera de aprender hacia dónde vamos. O sea, Ujú. recordar de dónde venimos para Sí, no volver a repetir las viejas heridas en el ser humano, ¿no? Esa herida que ahora el cuerpo social o la mente global, por ejemplo, está contaminada, ¿no? Esa mente global, ese egregor que hemos formado de enfermedad. Y lamentablemente somos pocos los médicos que actuamos hacia la salud, ¿no? ujú, Mientras la mayoría de los médicos están centrados en la patogénesis, para mí me parece importante, como decía Aaron Antonovsky, fijarnos en la salutogénesis, en los sí. factores que ayudan hacia la salud. Es curioso porque en 2 años yo he visto muy poco, por no decir nada, eh, hablar sobre la salud. Se ha hablado de la enfermedad y como que te cae el virus encima y no puedes hacer nada. Entonces eso es un determinismo muy fuera de la lógica médica, de la lógica humana, ¿no? El ser Así es. humano a través de la enfermedad manifiesta el niño indigente, la niña indigente que somos en nuestro interior. Entonces, la Ujú. enfermedad de cada época representa y saca a la luz la forma de vida de cada época y de cada lugar. Esto no viene por un virus que te ataca y te puede atacar a Exactamente. cualquiera. Vivimos en una época un poco cruel, ¿no? O cruenta también, ¿no? Donde estamos centrados, o quizás la sociedad misma se ha centrado en el fracaso. Se centran en la enfermedad, no en la salud, se centran en el fracaso escolar, no en la excelencia, ni en la investigación, se centran en la condena y no en la justicia. Y bueno, quizás sea todo un poco un conexo de problemas morales, ¿no? O de cómo organizamos la sociedad, pero parece que estamos organizando la sociedad en torno al fracaso constantemente. Y sobre todo esa idea paranoica de que el otro me puede hacer daño. Mm, El otro es una bomba biológica a punto de estallar, de que lo mejor es que me aleje de la gente porque me puede contagiar.
Entonces hemos olvidado que si verdaderamente se contagia algo es la alegría, la bondad, el amor, el cooperativismo, ¿eh? Y toda la competición y el miedo que han inoculado en estos 2 años, lo único que hace es producir un efecto nocebo, contrario al placebo, enorme, tremendo. El número de suicidios en adolescentes y jóvenes se ha multiplicado por varios números. Eso no sale en las primeras noticias de los medios y comunicación de masas, pero verdaderamente esta sociedad, el cuerpo social está muy enfermo. Entonces, eh, Total. es momento de sanar al ser humano y de sanear el sistema humano. Mm. Cuéntame de los personajes a los que has hecho una descripción y su historia y su injusticia, a futuro o a pasado. ¿Cuál es el que te cae más, cuál es el que te parece más tierno? El que da un sentimiento más sensato de la medicina, el más tierno. Yo recogiendo toda la línea de la filosofía perenne, de la ciencia médica, del ars médica. Los antiguos no decían ciencia de la medicina, ars médica, el Ujú. arte de la medicina. Claro, yo me quedo primero con Paracelso Paracelso. y luego Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, el de la medicina antroposófica, antropos, ser humano, Sofía, la diosa de la sabiduría, para mí han integrado en esa trimembración del ser humano como cuerpo, mente y espíritu, o alma y espíritu, ¿no? Como queramos llamarle, ¿no? Y entonces, para mí Rudolf Steiner me ha despertado muchas cosas que en el fondo de mi corazón yo sabía, pero que muchas veces recordamos por la persona. Y muchas veces los médicos no hacemos más en consulta que recordar a la persona que ella tiene la capacidad de autocuración. En Ujú. estos tiempos se han dedicado mucho a hacer creer a la gente que no tiene nada que hacer ante el virus, ante la bacteria, ante la enfermedad, cuando los virus y las bacterias son parte del ecosistema. Es Durante verdad. muchos años se habló mal de las bacterias y ahora sabemos que sin ese 1,5 kg de bacterias que se llama microbiota, que es el órgano oculto en el intestino, pues no podríamos vivir. Entonces es importante tener en cuenta que los huéspedes a los que llamamos bacilos son parte del proceso de ecosistema y de curación. Para mí, Paracelso, él fue muy vehemente con la medicina. Él quemó libros de todos sus antecesores e intentó hacer una nueva medicina, un nuevo enfoque, ¿no? Y todo ese recorrido de Paracelso, Goethe, que Ujú. es el autor de Fausto, la parte naturalista y del gran experto y especialista naturalista que es Goethe, no hay en libros en castellano, ¿no? Entonces Goethe da otra mirada hacia la naturaleza. La naturaleza soy yo y yo soy parte de la naturaleza, ¿no? Entonces en medicina antroposófica decimos muchas veces que yo interiorizo como fuerzas los mismos procesos que la naturaleza y como minerales, como plantas, como animales, como planetas, como astros, como galaxias de galaxias. Entonces, bueno, soy yo parte del universo. Claro. Universo, una sola palabra. Ujú. ¿Qué es lo que aporta Rudolf Steiner a la medicina? Como novedoso, como peligroso y como novedoso. Bueno, algo novedoso es que introduce la trimembración de la parte espiritual, pero espíritu tocando tierra, ¿no? Rudolf Steiner no es alguien que entra en el samadhi, en el nirvana y se va en el éxtasis, sino dices, vamos a bajar el cielo a la tierra, ¿no? Esa es la parte. Y él dice una frase muy bonita, si queremos conocer al ser humano, estudiemos la naturaleza. Si queremos conocer a la naturaleza, estudiemos al ser humano. Esos procesos que hay fuera de sí, fuera del individuo, están también en mí en forma de órganos. Mis órganos huecos han interiorizado los mismos procesos que están en el exterior. Steiner recoge la filosofía perenne que viene de los antiguos persas, pasando por Pitágoras, luego Hipócrates, de una medicina natural, donde el médico no es el que cura, sino el médico asiste a la naturaleza, en el proceso de curación. Ujú. Entonces, Steiner es el gran vidente y con la humildad que caracteriza a alguien que sabe, él dice que el último de los grandes videntes entre los médicos era Paracelso, que era capaz de ver los procesos y las fuerzas
las esencias que hay detrás del individuo, detrás de la naturaleza, detrás de los animales y de las plantas. Entonces, esto es lo que habla Steiner. Dices, el ser humano es trimembrado en el pensar, en el sentir, en el hacer. Y entonces, ese sistema equilibrado va hacia la salud. Cuando el sistema se desequilibra, el círculo vicioso aparece y olvidamos el círculo armonioso, Sí. ¿no? O sea, la trimembración es un poco la clave de Rudolf Steiner. Hay una profunda y una extensa también ciencia antroposófica, ¿no? Porque incluso está reconocida en la Unión Europea como medicamento antroposófico determinadas fórmulas, no poco atacadas y cuestionadas por los oficiales y por los ministros, pero ¿qué tal tiene de salud la medicina antroposófica? Es decir, ¿va para adelante? Porque yo sí que sé que hay alguna asociación. Pero está un poco en estos momentos en stand-by, casi, casi. Sí que el desarrollo es cada vez más. En Europa, países como Alemania, Suiza, pues lo tienen integrado en el sistema sanitario. Los médicos Sí. que estudian medicina en Suiza, en Alemania, pues tienen incluso cátedras de medicina antroposófica. Pero claro, Suiza y Alemania es Europa. De Mm. Pirineos para arriba es Europa. De Pirineos para abajo es otro mundo. Tampoco voy a decir África, porque África ha sido mucho más consciente que nosotros. Yo muchas veces estos últimos meses decía, yo me voy a África, ¿yo qué hago aquí en este país? ¿Yo qué hago en Euskadi, en Euskal Herria, en este país que ha perdido todo su desarrollo, todo su rebeldía, y se ha sometido, ¿no? En ese sometimiento de sometimiento, pues al final hemos dejado de ser patrimonio de la humanidad. Yo nunca me he sentido nacionalista, pero sí siento que cada pueblo da un color, Sí, una música. Entonces, ahora que todos hayan perdido el color, la música, el tono, la expresión del arte, y ahora todas las televisiones, periódicos, radios del mundo dicen lo mismo, esto no es normal, esto no no es es normal. normal, no, no es normal, no. Mira, otra de las cosas que me resulta curioso es que hay mucha gente que a todo el mundo le suena, Hipócrates, Galeno, Lull, Arnau Vilanova, Paracelso, pero por ejemplo, el abad Tritemio, ¿qué aporta a la medicina? ¿Y por qué lo persiguen? Primero por ser abad, por tener un espíritu religioso, pero por entroncar con la alquimia, Ajá. con la alquimia que supuestamente era cosa de brujas, ¿no? Aquí es como se persigue lo que no se entiende, lo que no se conoce. Y entonces Mm. él viene a ver que somos parte de esa naturaleza y que nos podemos curar con ella. Ahora la medicina está tan basada en las sustancias químicas que el cuerpo no puede reconocer porque son sustancias producidas en un frío laboratorio. Entonces el cuerpo dice, ¿qué hago yo con esto? Que a veces es necesario. Un antibiótico o una cirugía puede ser necesario en momentos críticos, pero no más allá. Entonces el abad Tritemio, siendo abad de un monasterio, pues él viene a darse cuenta de que somos uno con el universo. Los antiguos alquimistas y espagiristas decían ellos que veníamos del uno. Viene del uno el ser humano, viene del uno los animales, vienen del uno los vegetales, viene del uno los minerales. Entonces, Mm. Rudolf Steiner en esa cosmología antigua va diciendo que para que el ser humano se integre en la Tierra y entre en la materia, pues se van desgajando primero los minerales, luego los vegetales, luego los animales, para que el ser humano siga evolucionando. Esa es una de las grandes ideas, que es totalmente diferente a esa idea darwinista de que esto es por Sí. azar, ¿no? Por azar vamos evolucionando. Es como decir, tú tienes las 20.580 piezas de un Boeing 747, echas las piezas para arriba y resulta que al caer forman el Boeing 747. Sí, Dices, sí. pues esto es un poco un azar, un poco, esto es peor, es más difícil que ganar el primer premio de la lotería. Sí. Entonces, el Y abad sin Tritemio claro. es esa parte que dice, no, somos parte del uno, venimos del uno, y por eso las plantas me pueden ayudar a mí a recomponer cuando yo he perdido la salud, porque esos procesos también están dentro de mí.
Ujú. Por eso mencionas aquí a Lamarck y a Darwin, ¿verdad? Sí, Esas diferencias conceptuales que tenía uno y otro, ¿no? Que la verdad sí. es que es sorprendente cómo Darwin se ha hecho un espacio tan gigantesco en la sociedad con una hipótesis tan tozuda, ¿no? Pero, ¿qué aporta Lamarck contra Darwin? Lamarck dije que el medio ambiente es el que va moldeando a los animales, a las plantas, y además la necesidad de ellas en el proceso evolutivo, pues va creando ese espacio para la evolución. Mientras Darwin dice que esto es del azar, pero es que además aquí gana el que domina a los demás, el que es más competente, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más conocimiento, el que tiene más información, porque estos, ya las guerras no se hacen con armas, Ya. exceptuando la presente, que a saber por qué la han inventado, ¿no? Pero pues, ya la guerra es por información. Aquí, mientras los médicos que hemos dicho durante este tiempo cosas hacia la salud hemos sido censurados, pues yo hace años que no veía mucho la tele, pero llevo 2 años sin ver la tele, sin escuchar la radio, sin ver sin leer los periódicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Lamarck? Que la epigenética, que es lo que ahora se ha demostrado, es muy importante, ¿eh? Y es más importante que la genética. Tú puedes tener unos genes malísimos, pero Sí. esos genes por tu forma de vida no se expresan, porque tú tienes una forma de vida sana, te relacionas con los demás, te abrazas con los demás, sientes y compartes la sonrisa de los demás. Todo eso que hemos dejado durante este tiempo, si recuperamos, pues nos volvemos a integrar en la naturaleza. Y entonces, Lamarck lo que dice es lo que ahora dice, la epigenética es más importante que la genética. Entonces, y el ser humano va en proceso evolutivo. Y en ese proceso evolutivo muchas veces necesitamos la enfermedad. Ujú. Antonio Blay, uno de los grandes catalán de pro, él decía que lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento. Ajá, muy bueno, muy bueno. Pues a lo mejor estamos en esa época, ¿no? En la que hay que aprender por sufrimiento. Estamos en la noche oscura del alma, que decía Sí, Juan de la sí, Cruz, sí. ¿no? Hay otro personaje que mencionas en tu libro, es Béchamp, ¿no? Que parece que se intenta hacer ver que era contrario a Pasteur, que había una pelea personal ahí o una pelea científica. Y bueno, pues parece que también es una forma de plantear que Béchamp perdió. ¿Qué es lo que perdió Béchamp y qué perdimos todos? A ver, Pasteur es discípulo, es alumno de Béchamp, Antoine Béchamp. Antoine Béchamp es el gran sabio francés que se da cuenta de que en el interior de las células están los microorgánulos que él llamó microcimas. Entonces, que la enfermedad no venía, según la teoría pasteuriana, de que el virus, la bacteria y el hongo nos invadía y nos producía la enfermedad, sino que se producía por un desarreglo en las células. Entonces, Béchamp es el que dice, no, lo importante no es destruir esos microbios que pueden venir de fuera. Lo importante es recuperar el equilibrio, la homeostasis o la homeodinamis de la célula y del interior de la célula. Él ve que los microcimas son capaces de vivir incluso cuando la célula muere. Entonces, hoy en día esos microcimas podríamos hablar de exosomas, de virus, de bacterias, de elementos que además en el pleomorfismo que pueden cambiar de forma se van integrando al proceso. Entonces, la pregunta es, ¿aparece el virus y enfermamos o enfermamos y luego viene el virus? Entonces, Ujú, para mí está claro, lo decía Rudolf Steiner, el virus es un marcador de la enfermedad. El virus es la excrecencia, decía Steiner, a principios del siglo pasado, es la excrecencia de esos bacilos, entonces no se conocían los virus, de esos bacilos, de ese ADN, de ese ARN, de esas proteínas que unen, sobre todo del ADN y de esas proteínas que se externalizan cuando la célula muere. Entonces, igual que en la naturaleza, cuando una vaca se muere, aparecen las bacterias, los gusanos y los microorganismos y desestructuran lo desorganizado y lo pasan a tierra, pues de la misma manera virus, bacterias y hongos en ese equilibrio están desorganizando cuando una parte o unas células del cuerpo están enfermos. Entonces,
Y además hoy en día hay mucha gente, muchos médicos de primera línea que están hablando de exosomas como esas partículas que liberan las células enfermas y que comunican a otras células de que algo está en desequilibrio y además ayudan genéticamente a mandar información de una zona a otras zonas del cuerpo. Entonces, como dice Máximo Sandin, máxima representación de la biología, de la nueva biología en nuestro país, estamos rodeados de virus, de bacterias y de hongos. O sea, cada vez que bebemos millones de virus. Cada vez que comemos, cada vez que respiramos, si no podemos evitar, si son parte de ese ecosistema en el que estamos inmersos. Recuerdo una historia que me imagino que es cierta de una fábrica de quesos suizos que estaba tan limpia, tan limpia, tan limpia que le salían los quesos de Gruyère sin agujeros. Y tuvieron que diseñar alguna manera de no estar tan limpios porque los quesos ya no parecían quesos, les faltaban los agujeritos, les faltaban los alveolos, ¿no? Y es que la Claro. suciedad, la verdad es que es necesaria también en la vida. Hombre, ¿cuántas veces se ha dicho en medicina convencional, de que en las grandes ciudades hay muchos más procesos alérgicos que en el campo? Que en el campo andas con los microorganismos, con la caca de la vaca, con los pajaritos, o con los gatos y con los perros y en cambio hay menos procesos alérgicos. El cuerpo en el campo está más en equilibrio, en armonía. En la ciudad está en disarmonía. Entonces aparece la alergia como un intento del cuerpo de renovar, porque la enfermedad, entre otras cosas, es un intento de renovar, de desorganizar y de organizar en una coherencia mayor, ¿no? Entonces, cuando aparece la enfermedad no viene a fastidiarnos, la enfermedad viene en un intento de curarnos. Ya, bueno, como decían los antiguos, ¿no? Todo es para bien. Pues sí. Todo está bien. Lo que no mata engorda, como decimos. También. O lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, pues, y para terminar, no te quiero entretener mucho, pero para terminar me gustaría que nos dijeses qué es lo que querías transmitir o qué es lo que quieres transmitir o qué es lo que quieres conseguir con este libro. Porque me imagino que no es solamente por placer, algo nos quieres contar. Bueno, la medicina proscrita, en ese libro que acabamos de editar, pero que, bueno, pues para los que quieran conseguir no estará en las librerías antes del 10 de abril, pero sí que nosotros en Swipe lo tenemos a la venta para los que quieran conocer. Pues para mí en este libro lo que he intentado es reconocer, venerar a todas las grandes personas que lucharon por la verdad y por la vida y que muchas veces dieron su vida por la verdad. Porque la verdad no es, como decía Keki Silva, un gran especialista higienista, mucha gente se cree que busca la verdad y verdaderamente lo que busca es información para confirmar sus teorías, sus creencias, su forma de ver la vida. Eso no es la verdad. Entonces, para mí ha sido como despertar, sacar a la luz aquellas personas que fueron perseguidas por sus ideas sobre la salud y sobre la vida y que hicieron mucho por la salud de las gentes. Porque lo que vivimos nosotros es gracias por lo que hicieron los que vivieron hace miles, hace cientos, hace decenas de años. Nosotros vivimos muy bien comparando a lo que vivían hace 2000 años la mayoría de los seres humanos y gracias a ellos y gracias a muchos médicos y sanadores, pues vivimos relativamente en un mundo bastante bueno en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido reconocer y sacarlo, ya que quizás pasarán años o decenas para que sean estudiados en las facultades de medicina, sacar a la luz a aquellos seres y sanadores de todos los tiempos, médicos, muchos de ellos, que han abogado por la salud y que a veces incluso dieron su vida, ¿no? La última de las científicas es la única mujer, porque ya sabéis las mujeres que la ciencia y la historia la han hecho los hombres y entonces pues no aparecen más que raras mujeres en el proceso, ¿no? En la historia de la medicina también, ¿no? Seguro que había muchas mujeres, por ejemplo,
se conocía una gran alquimista que era María la Judía. María Ajá. la Judía, ¿qué descubrió María la Judía, que era gran alquimista? Pues ella, en vez de calentar sus remedios, sus vegetales, directamente en el fuego, pues descubrió que en un recipiente con agua, primero calentaba el agua y luego calentaba el remedio encima, no directamente. Entonces preservaba mucho más sus fuerzas, sus energías. Y eso se conoce como el baño María. Una Ajá. cosa que la mayoría de la gente no sabe que es gracias a esa mujer que era sanadora y gran especialista, que era María la Judía, que era alquimista, que era la que descubrió el baño María, ¿no? Entonces, bueno, pues la última mujer, la única mujer que aparece entre esos 22 años, porque la historia ha perdido aquellas mujeres, ¿no? Aquellas mujeres que en Euskadi se llaman sorguiñas, que en Ajá. Galicia se llaman meigas y que en la tradición celta y germana se llamaban veledas, ¿no? Eran las mujeres sanadoras, ¿no? Entonces, Kubler-Ross, a quien conocí en el año 92, creo que, si no me recuerdo mal, en Barcelona, en una charla que dio Kubler-Ross, la gran Kubler-Ross, pues nos dio a ver que venimos de lejos y vamos a lejos. Entonces ella es una gran especialista, fue perseguida porque quiso trabajar con niños con procesos de SIDA en los primeros 1980 y poco, y entonces, bueno, pues los vecinos le quemaron la casa, ¿no? Mm. Entonces, es preciso recordar que a veces no es el que manda, el que ordena, el que impone, sino a veces, como hemos visto estos 2 años, el que intenta imponerte es el que va por la calle recubierto de mascarillas y que tú que vas sin mascarilla, pues te llama cerdo, te llama imbécil, te Sí. llama falta de respeto o notas unas miradas como si fueras aquí el enemigo público número uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos de ellos fueron perseguidos y, bueno, menos mal que en estos tiempos no se lleva a quemar a los médicos, porque si no... Bueno, pues de todas formas hay que cuidarlos, hay que cuidar a los médicos, a los disidentes, a los espabilados, a los médicos con coraje, a los médicos alternativos, aquellos que al final, dentro de unos cuantos años, serán los que proveerán una mejor salud a todos nosotros, porque desde luego que los que están a sueldo de la farmacéutica, a sueldo del gobierno, poco podemos esperar ya. Pues nada, muchísimas gracias, doctor Carmelo Vizcarra. Que nos veamos pronto y bien. Y un abrazo muy fuerte para ti y todos los tuyos. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis de Miguel. Muchas gracias por abrir esta ventana al mundo, por ayudarme a recordar que lo que está pasando ahora cíclicamente ha pasado. Y si recordamos que ha pasado cíclicamente, igual nos puede ayudar a prevenir que no vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir toda esa ignominia, todo esa marginación que muchos médicos y sanadoras de todas épocas han vivido y han vivido en el fuego. Como la portada del libro es un fuego que puede quemar y que puede quemar a las personas, pero que puede dar luz como la antorcha de los Juegos Olímpicos o la noche de San Juan, ¿no? Entonces el Claro. fuego también calienta y da luz. Entonces, bueno, pues que aquel dolor y aquel sufrimiento y aquella persecución de la mayoría de esos 22 personajes que aparecen en este libro, pues haya sido para que nosotros nos demos cuenta, porque es momento de despertar. Es momento de darnos cuenta que la salud depende más de nosotros que del sistema sanitario. Y me vas a permitir decir terminar como Claro. Lalón, el que fue ministro de Sanidad, si no recuerdo mal, en 1974 hace un informe Lalón y en el informe Lalón del entonces ministro de Sanidad de Canadá, él dice que los hábitos de vida o la forma de vida hace que de esos hábitos dependa el 43% de la salud de las gentes y del sistema sanitario y de los hospitales y de la asistencia sanitaria solamente dependa el 11% de la salud de las gentes. En cambio, este segundo proceso
siendo el 11%, pues se lleva prácticamente, podríamos decir, el 90 y tantos por ciento del dinero. Y en cambio la educación para la salud, una educación para la vida y para la salud, una autogestión de la salud, pues es la gran olvidada, siendo que los hábitos de vida tienen que ver con el 43% de procesos de salud. Entonces, es para ahí. O sea, yo en la Facultad de Medicina estudié la enfermedad y después de terminar en la Facultad de Medicina y tener el título médico, empecé a estudiar la salud. Muy bien. Y Pues entonces, nunca es tarde. hoy en día, pues Que eso. nunca es tarde. Pues gracias, Luis de Miguel. Y Luis, gracias, Luis. Un abrazo desde aquí, desde el norte, y gracias a todos los que han escuchado y que, bueno, pues que ayude a recordar. Y recordar es volver a pasar por el corazón. Cordis no es volver a pasar por la cabeza, sino volver a pasar por el corazón. Y por mi corazón ha pasado en todos estos meses de escritura de ese libro, pues los grandes médicos, sanadores, sanadoras de todas las épocas que han ayudado al ser humano y a las gentes de este planeta Tierra. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Pues como decíamos con la poesía que habíamos puesto antes de la entrevista de Cecilia Precioso, vuelve a empezar. Es decir, que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para reconocer, nunca es tarde para mejorar. Así que muchísimas gracias, doctor. Que nos veamos pronto y bien. Un abrazo. Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo que sé que está detrás tuyo y bueno, agradecido de poder hacer sinergias con vosotros y de sacar a la luz cosas que ayudan a la salud y a la vida.